tengan, deberán acudir a las llamadas clases de acogida. Las aulas de acogida es un sistema para corregir a los desviados lingüísticamente, se entiende, ¿no? Aquellos que tienen el vicio nefando de hablar castellano. Un aula de acogida es un espacio donde vienen los alumnos que llegan a Cataluña, que son recién llegados de otros países, y les podemos dar un aprendizaje más individualizado, más cercano, y intentamos pues darles las herramientas para que puedan comunicarse en la lengua catalana. I ara ve la Melinda i ens ensenya el barri de Gràcia. Marcela. Melinda, que m'he equivocat. Aquest. Però explica-ho als teus companys. Digue'ls que et vegin. Aquest és el barri de Gràcia. I on és l'escola? Aquí. I com es diu la plaça o on tenim l'escola? Plaça de Lesseps. Correcte, molt bé. Chen, digue'ls si l'escola és gran o si és petita. Gran. Molt gran o una mica gran? Una mica gran. Los niños extranjeros que no hablan catalán, puede que hablen perfectísimamente o mejor incluso que los españoles, un ecuatoriano, un uruguayo, un argentino, pues son mantenidos aparte, en una clase aparte, separados, como si estuvieran apestados, en una especie de correccional lingüístico que tiene como nombre, piadoso, lógicamente, el aula de acogida. A los cursos de acogida acuden exclusivamente niños de otros países. Los alumnos que vienen de otras comunidades españolas, que tampoco conocen el catalán al igual que sus compañeros, no están obligados a asistir a estas clases. El nacionalismo ha practicado, hay que decirlo con todas las letras, un tipo de racismo característico, ¿no? Y para ellos la inmigración es una amenaza para la esencia y para la naturaleza prístina de Cataluña. En estas clases, a los niños extranjeros no solo se les enseña la lengua, sino la esencia de Cataluña. Aprenden el entorno más cercano, la ciudad, el barrio, el mercado. Les indican de dónde vienen y, sobre todo, dónde están. En este cartel vemos cómo aparece el mapa del mundo y el de los países catalanes, pero en ningún momento aparece el de España. El tema ideológico de adoctrinamiento, digamos, que podía ser de los países catalanes y estas cosas, no es cierto, no es verdad. Sin embargo, a los niños sí que se les explica que los países catalanes abarcan Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, Andorra, Cerdeña, el Rosellón y la Franja Aragonesa, limítrofe con Cataluña. Esta es la explicación que ofrece a sus alumnos una de las profesoras de las clases de acogida del Colegio Público Rius-Hospitalet. Las otras lenguas, ¿no? Cataluña, ¿cómo les explicáis? ¿Como país, como comunidad? ¿Cómo explicáis Cataluña? Porque se está en concepto de países catalanes como un país. Bueno, yo les he explicado que en todos estos países se habla catalán, y más que nada la ubicación. Tampoco hago unas clases de política territorial, pero más que nada para que sepan dónde están situados. Los países catalanes, nos guste o no nos guste, han sido un mini imperio mediterráneo, y esto pues es como es. Esto no es tergiversar la historia, es explicarla. La enseñanza es absolutamente localista, regionalista, y se inventan entidades que no existen, como la de no existen administrativamente y en la realidad, ¿no? Como por ejemplo los países catalanes, ¿no? O sea, en cambio sí que existe Soria y no la nombran. En términos políticos, se les enseña que los países catalanes son un territorio compartido por 4 estados: España, Francia, Andorra e Italia. El hecho de que en todos los libros de texto en las escuelas aparezcan los países catalanes, pues es evidente la prueba más manifiesta de que las escuelas en Cataluña no tienen como objetivo formar o desarrollar libremente la personalidad del niño, sino de adoctrinarlo. Lo primero que hace un nacionalismo es manipular la historia, ¿no? El conocimiento de la historia pues es un conocimiento absolutamente partidista, absolutamente sesgado, ¿no? Es decir, queda siempre claro que en el fondo España pues nos ha hecho la Pascua constantemente a los catalanes. Bueno, eso es una estupidez, es un asunto, es una historia casi diría de cromos, de tebeo. Joel Joan es uno de los máximos defensores, ya no solo de los países catalanes, sino de unos países catalanes
sin ningún vínculo con el resto de España. Endavant amb el correllengua, visca la llengua i la cultura catalanes, visca uns països catalans lliures. El poble no se'l pot considerar lliure. És un poble que està dins d'una unitat, però no des de la llibertat. O sigui, Espanya és Unió Europea perquè lliurement ha escollit ser Unió Europea. Bé, doncs que passi amb Espanya. Decidim lliurement si volem ser espanyols o no. No s'atreveixen. Per això encara ara és tan necessari una proclama com visca uns països catalans lliures. Historia, lengua, literatura. Cataluña está presente en todas ellas, dejando de lado aspectos necesarios en la enseñanza. Acudimos a la salida de un colegio público cualquiera para preguntar a los escolares qué es lo que se les explica en clase de lengua. De esta forma pudimos comprobar que los alumnos de 15 años ignoran la existencia de algo tan básico como el diccionario castellano. Solo conocen el catalán. Estamos hablando de quién hizo el diccionario de Cataluña, que me parece que era el Josep no sé quién y todo eso. Solo dais en lengua. ¿Quién hizo el diccionario de Cataluña? ¿Pero sabéis que hay aparte un diccionario de España o solo hay un trabajo? No, aún no hemos llegado ahí, a ver si nos... Esta viñeta, publicada en el diario ABC, ilustra el problema que muchos escolares tienen a la hora de leer a los grandes clásicos de la literatura española. Vemos como el niño se sorprende al leer El Quijote. Está leyendo por primera vez en castellano, una lengua, para él, totalmente desconocida. Se entretienen mucho en enseñarnos quién es algún poeta local de aquí del pueblo, pero sin embargo eso en catalán siempre, me parece muy loable, lógicamente, pero no dan ni un minuto a explicarles quién es Miguel de Cervantes Saavedra. Los escolares son los principales perjudicados de este sistema. El informe PISA 2003, elaborado por un grupo de científicos australianos, cuantifica la tasa de fracaso escolar de los alumnos castellano hablantes en Cataluña en más del 42 frente a un 19% de los que sí hablan catalán. Las cifras muestran una evidente inferioridad de condiciones para los alumnos que solo hablan castellano. El informe PISA habla de unos resultados finales, pero no nos dice cómo han empezado estos alumnos, cuáles eran sus procedencias familiares, sus procedencias sociales, sus procedencias culturales. La competencia oral, la competencia escrita o la competencia lectora es exactamente la misma que un alumno, yo qué sé, de Valladolid sería una buena ciudad, por ejemplo, ¿no? O de cualquier otra ciudad de habla castellana normal. La realidad de los colegios catalanes pone de manifiesto la precaria educación que reciben los alumnos en castellano, algo que no es de extrañar, teniendo en cuenta que son los propios profesores los que no dominan esta lengua. Para muestra, las escandalosas faltas de ortografía que se pueden apreciar en esta circular, enviada por la dirección de un colegio de Sant Climent del Llobregat, incorrecciones de género, falta de acentuación, contracciones inexistentes en castellano, todo un manual de cómo no hay que escribir. Cuando una persona vive en España, debe conocer el castellano. Pues cuando una persona vive en Catalunya, debe conocer el català. A Catalunya, qualsevol persona una mica sensata sap que tothom parla i escriu el castellà quan arriba a la seva edat adulta a la perfecció. Tothom. Fins i tot jo, que soy malo independentista malo, que yo soy lo peor,